Ya, el primer tema que vamos a revisar ahora, preálgebra. Ya, esta diapositiva yo la voy a ocupar otra vez porque me gustó esta parte cuando la vi por el YouTube. Vamos a empezar a revisar qué es una variable primero. Sí, muchos de ustedes han de haber oído cuando dicen 2x más 3, ¿no? Pero nadie en sí tiene una clara idea de lo que significa x, ¿no? O sea, que me puedan responder bien, x es esto. X es una variable. Entonces vamos a revisar qué son las variables. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico. Este es un ejemplo que utilicé una vez en un libro que hice, ¿no? Imagina una máquina que después de seguir algunas instrucciones transforma cada número que se le introduce en otro número. Ya, y esta es la instrucción, ¿no? Toma el número, multiplícalo por 4 y adiciona menos 2. Ya se dan cuenta que aquí está hablando claramente, ¿no? Que sumen el número menos 2. O sea, no está diciendo restenle 2 al resultado anterior, obviamente. Y la pregunta es, ¿cuál es el número que se genera después de introducir el número 3? Ya, y algunos capaz que van a decirme, pero ¿dónde existen esas máquinas? Todos conocen esas máquinas, ¿no? Les voy a poner el nombre de la máquina. Sí, todos conocen esas máquinas. Calculadora. Ustedes ponen en la calculadora 3, multiplican por 4 y suman el menos 2 y les da el valor, ¿no es cierto? Cualquier número que ustedes quieran. Entonces aquí tendríamos el 3, le introducen a la máquina, se multiplica por 4, luego el resultado se multiplica, perdón, se suma el número negativo 2. En este caso la respuesta sería 3 por 4, aquí me va a darme 12. A ese 12 le suman el menos 2 y la respuesta es 10, ¿no? Ya, pero si yo le pongo, en este caso con el número 3 habría esto, ¿no? Pero ¿qué tal si no conozco este número y digo cualquier número y le represento con una letra n, indicando que puede ser cualquier número? Entonces del número n se multiplica por 4 y luego se le suma el menos 2. Y el resultado va a quedar así expresado, ¿no? N por 4, 4 veces n, más por menos, menos 2. Esta de aquí, 4n menos 2, es lo que se conoce como una expresión, ¿no? Una expresión general. Aquí está el indicado que es eso, ¿no? Donde n es la variable. ¿Ya? Entonces, de aquí sale el concepto de variable. Las que nosotros más utilizamos son x y y, ¿no? Entonces, para poner en términos conocidos sería 4x menos 2. Incluso ya poniéndole más formalmente, y es igual a 4x menos 2. En este caso, cuando x valga 3, y va a ser igual a 4 veces de x que vale 3 menos 2, y el resultado ya sabemos que va a darme 10. ¿Sí? Entonces está claro esa parte hasta aquí. No es nada del otro mundo esto, ¿no? De aquí tenemos lo que dice el lenguaje algebraico. Pero bueno, para entrar a esta parte del lenguaje algebraico, eh, vamos a utilizar otro archivo. ¿Dónde está? Lenguaje algebraico. Ya no entremos a la parte conceptual. Entremos directo al ejercicio, ¿no? Este es mi lenguaje algebraico, ¿no? Como nosotros lo entendemos en matemática, lo que es lenguaje algebraico. ¿Qué significa una expresión en lenguaje algebraico? Significa que ustedes cogen una oración común y la transforman en una expresión matemática. Entonces, por ejemplo, aquí dice un número cualquiera, como antes les dije el n, ¿no? Cualquier número n, pero vamos a utilizar la letra que comúnmente ocupamos siempre en funciones, en cualquier tema de la matemática. El más común es x, ¿no? Ya, ¿por qué se ocupa x? Gracias a un desocupado que un día se dio cuenta
de algo importante. René Descartes. No sé si estará bien escrito Descartes, ¿no? Pero bueno, creo que es con dos S. Pero más allá de la ortografía, el asunto es que quiero que sepan quién es él, ¿no? Él se le ocurrió un día, estaba, no sé, pensando en la inmortalidad del cangrejo, cómo le entra el agua al coco, todas esas cosas, todas esas filosofadas que están pensando los matemáticos día a día. Y vio una mosca volar, ¿no? Y se dio cuenta que en cada posición que la mosca estaba, digamos que aquí está el cuarto de él, ¿no? Él estaba en su cama y acostado, todo bonito, y vio una mosca que volaba ahí. Y se puso a pensar que la mosca cuando estaba en un punto específico podría expresarse su posición en base a, a tres números. Y de ahí apareció lo que conocemos nosotros ahora como plano cartesiano, gracias a él, por eso se llama plano cartesiano, ¿no? Gracias en honor a René Descartes. Y ahí él se le ocurrió ponerle X y Y al plano, al plano de dos variables. Entonces ya, pasando un poco de la historia, que sí me parece a mí interesante enseñar un poco de historia matemática. Ya sabemos que un número cualquiera se representa como X, ¿no? Ya sabemos por qué se llama X, porque es la que utilizamos siempre gracias al desocupado de René Descartes. Dos números cualquiera, normalmente X y Y, ¿sí? Y ahora sí empecemos a transformar oraciones en expresiones algebraicas. La suma de dos números cualquiera, X más Y. La adición de dos números cualquiera es lo mismo que antes, ¿no? X más Y. La resta de dos números cualquiera, X menos Y. La diferencia de dos números cualquiera es exactamente lo mismo que dijimos antes, vean, X menos Y, ¿no? El doble de un número cualquiera, 2X. El duplo de un número cualquiera es exactamente lo mismo. De las dos formas podrían ustedes encontrar, ¿no? El triple de un número cualquiera, o también podrían decir tres veces un número cualquiera, me va a darme 3X, ¿no? El cuadrado de un número cualquiera, X al cuadrado. El cubo de un número cualquiera, X al cubo. ¿Sí? Entonces esta oración la pude transformar en una expresión algebraica, que ya en términos generales sería una expresión matemática. Sí, porque hay un error que yo he visto muy comúnmente en la gente, que le dice matemáticas, y no es matemáticas, ¿no? Solo es matemática. La matemática es una sola. Que la matemática se divide en varias ramas, sí, así como la física se divide en cinemática, dinámica, estática, hidrodinámica, hidrostática y bueno, todas las físicas que ustedes, todas las ramas de la física que ustedes han escuchado, ¿no? Pero no se dice las físicas, sino se dice la física. Es igual aquí, solamente es la matemática, ¿no? Entonces acá puse otros ejemplos adicionales. Esto no es nada del otro mundo, esto no nos va a tardar mucho. La suma de dos números, x más y, que ya vimos anteriormente. Un número disminuido en dos. Aquí vimos uno nuevo, ¿verdad? Un número cualquiera x disminuido significa restado. ¿Cuánto? 2. El producto de dos números, x por y. El cociente de dos números, x dividido para y. Sí, eso significa cociente, ¿no? También podría estar la razón de dos números. El doble de un número, dos veces el número cualquiera, ¿no? El doble de un número más el triple de otro número es igual a 8. Vean, aquí ya tenemos una oración completa. El doble de un número cualquiera más el triple de otro es igual a 8. Un número más su consecutivo. Este es el número, este es el consecutivo, ¿no? ¿Qué significa consecutivo? Por ejemplo, si yo tengo el 2, el consecutivo o el que le sigue es 3, ¿no? ¿Cómo encontraron el 3? Sumaron al 2 original 1. Si tuviera el siguiente 4, que es el consecutivo de 3, ¿cómo encontraron el 4? Sumando 1. Por eso es que está aquí más 1, ¿no? Un número par, 2x. Yo sé que se puede parecer a este, ¿no?
Ya, pero ¿cuál es el asunto aquí que esté 2x? Porque el momento que yo le ponga 2 veces x, no me importa qué valor tome x. Al momento que le multiplico por 2, siempre se va a hacer la respuesta par. Por ejemplo, si es que tengo que el x va a valer 7, el resultado es 2 por 7, 14. Si tengo que el x vale 12, el doble de ese número es 24. Se dan cuenta que el resultado final, sin importar si era par o impar al inicio, siempre va a quedar como par, ¿no? Un número impar. Para asegurar que un número sea impar, primero deben hacerlo par. Por eso está aquí hecho par. Y luego, para que se convierta en impar, ¿qué hacen? Suman 1. Eso es obvio, ¿no? Si tuviera aquí más 1, el resultado ahora sería 15, el resultado acá abajo ahora sería 25. Miren, asegurado que siempre va a ser impar. No importa si al inicio fue impar o par el número, ¿no? Ya. Acá, un número más 20 es igual a 40. Un número cualquiera más 20 es igual a 40. Un número menos 12 es igual a 5. Un número cualquiera menos 12 es igual a 5. No sé por qué aquí le han puesto mal. Bueno, pero es 5, ¿no? 5. Tachemos este de aquí porque sí, ya no es culpa del... Ya no es culpa de uno. No es esto, no, es 5. El doble de un número más 4 es igual a 14. El doble de un número más 4 es igual a 14. El doble de un número más del mismo número es igual a 9. El doble de un número más del mismo número es igual a 9. 2 más el triple de un número es igual a 23. 2 más el triple del número que no conozco es igual a 23. Un número entre 2 más 10 es igual a 20. Un número entre 2. Entre significa dividir, ¿no? O dividido, más bien dicho aquí. Un número dividido para 2 más 10 es igual a 20. Un número entre 3 menos 1 es igual a 5. Un número dividido entre 3 menos 1 es igual a 5. La suma de dos números consecutivos es igual a 7. Ya sabemos que el número es de x y el consecutivo es de x más 1, ¿no? Ya vimos los anteriores. El número más su consecutivo es igual a 7. El triple de un número menos 8 es igual a 10. El triple de un número menos 8 es igual a 10. El doble de un número es igual a 98. El doble de un número es igual a 98. Y ya, creo que son los ejemplos más comunes, lo que en- van a encontrar muy frecuentemente. ¿Hay más? Sí hay más. Pero ya entrándonos a eso es ya más complejo. Vean, cuando ustedes ven un problemita ahí que tenga algún pariente, conocido, hijo, lo que sea, podrían ya ayudarle a transformar esto. Porque estos son los famosos ejercicios con ecuaciones. Ya, entonces, eh, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes puedan practicar. Están en blanco estos. Vamos a hacer unos cuantos para terminar esta partecita, ¿no? El antecesor de un número. ¿Sí saben lo que significa antecesor? ¿Antes o después? Antes. 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 Correcto. Si sabemos que el número es x, ¿no es cierto? Si yo tengo que, voy a ponerles un ejemplo gráfico. Si el número es 4, si el número es 4, no. ¿Cuál es el antecesor? El que estaba antes. El 3, ¿no es cierto? ¿Cómo encontraron ese antecesor? Restándole 1, ¿sí o no? Uno. Entonces, x menos 1. Ahí está el antecesor. El sucesor de un número, obviamente, el sucesor será el siguiente, x más 1. O el consecutivo también se le puede decir, ¿no? La suma de dos números cualquiera, x más y. ¿Sí? Vamos a escoger otros más complejos. Déjame ver, la tercera parte de un número. La tercera parte de un número. El cuadrado de un número, el cubo de un número, la raíz cuadrada de un número. Están fáciles. Ah, aquí hay uno complejo. O sea, en teoría, ¿no? El 22% de un número. El 22% de un número x. ¿Sí? Este de aquí D
D significa multiplicar. ¿Sí? Entonces por eso es del 22% por X es igual a, vamos a transformar la fracción, 22% de X. Ya está. ¿Sí? El doble del producto de dos números. Ah, sí, al final han No, estado los por buenos. favor, Dime. por favor, la compañera Jocelyn Suárez que ponga mute en silencio su micrófono. Ah, usted le puede poner le puede silenciar. Si eso le encuentran, le puede silenciar, ¿no? No hay problema en esa parte. El doble del producto de dos números. El doble del producto de dos números. Tengo el producto de dos números cualquiera y el doble de este producto es dos veces XY. ¿Ya? El doble de un número aumentado en 10. El doble de un número aumentado en 10. ¿Sí? Tan sencillos, ¿no? Tan sencillos estos ejercicios. Si ustedes hubieran visto los que me tocaba resolver, estos están fáciles. Ya, entonces de aquí tendrían para que ustedes puedan practicar, no es nada del otro mundo, no necesariamente tienen que resolver todos, ya depende de la disponibilidad de tiempo de cada uno. Obviamente no es el único tema que revisaremos, así que de ley tendrían que organizarse bien, ¿no? ¿Ya entraron a su plataforma?